Uruguaya de Turismo y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, firmaron un acuerdo de cooperación en el que se está trabajando desde julio del año 2022 y que tiene como propósito la realización de la investigación sobre los efectos de la actividad turística en Uruguay y monitoreado por la actividad del sector. Este estudio es liderado por el destacado economista Ignacio Muncho, quien actualmente se desempeña como director ejecutivo del Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, el segundo think tank en investigaciones multidisciplinarias de América Latina, según la Universidad de Pensilvania. Es también profesor catedrático de la economía en el IEM, Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo, columnista regular del diario El País, miembro del directorio de la Bolsa de Valores de Montevideo y tiene más de 20 años de experiencia profesional en empresas y organismos internacionales. Ha publicado múltiples artículos, estos artículos todos enfocados en asuntos económicos y sociales del Uruguay, en revistas científicas de Estados Unidos, Alemania, Reino Unido, Suecia, Holanda, Suiza, España y Canadá. Ha publicado también libros muy prestigiosos. Obtuvo el Premio Nacional de Economía Raúl Trachtenberg 2014, otorgado por la Universidad de la República, y el Premio Academia Nacional de Economía en el 2007. Lo vamos a invitar a subir al escenario a presentar su charla, la primera charla de este día. Habrán muchos speakers y charlas durante toda la jornada. Esta será la primera y vamos a invitarlo al escenario al señor Ignacio Muncho, que hablará sobre el turismo como motor de desarrollo económico y social, monitor de la actividad turística. Bienvenido, Ignacio Muncho. Muchas gracias. Buenos días a todos. Es un placer poder compartir con todos ustedes reflexiones en el marco de este acuerdo que tenemos con la Cámara Nacional de Turismo, que ha funcionado y sigue funcionando muy bien desde el año pasado, porque la verdad que el tema de los datos está presente en todos los sectores productivos del país. Nuestra experiencia personal es que realmente para poder sacarle provecho a los datos, para que los datos sirvan para tomar decisiones, sean de utilidad para las empresas, hay que hacerlos hablar. Hay que escucharlos primero y hacerlos hablar. Los datos abundan. Lo que escasea es la capacidad de entenderlos, escucharlos y a partir de los datos y los cruzamientos de datos y el procesamiento de esa información con las técnicas modernas que existen, poder extraer algo relevante para la toma de decisiones. Por eso nosotros en CERES tenemos un gran equipo de economistas, comunicadores, estudiantes de ciencia política, multidisciplinario, que está armado justamente para eso, para mirar datos con ojos en políticas públicas, con siempre el interés general por encima del particular, pensando en todo el sector, no en cada uno de los operadores del sector. Y ese pasa a esa inspiración permanente que tenemos un equipo trabajando liderado por el economista Martín Alesina, que está acá conmigo, en el monitor de la actividad turística. Y permanentemente aparece, encontramos datos nuevos, actualizamos datos que creamos y permanentemente es necesario actualizar y ponemos a disposición no solo de la Cámara, sino de toda la opinión pública, informes, como el que vamos a poner hoy, con datos nuevos, datos actualizados que creamos nosotros en los informes anteriores, con el único objetivo de, como decía, contribuir a la toma de decisiones en un sector que es de enorme relevancia y potencial para el Uruguay. Y como hemos dicho en reiteradas ocasiones, y quiero repetirlo hoy, nosotros creemos que el sector turismo es un sector con mucho potencial económico, pero incluso mayor potencial social para el Uruguay, desde el punto de vista de los trabajos que genera, trabajos que cortan y trascienden grados educativos y que tienen un potencial muy grande para el Uruguay
en base a trayectorias laborales genuinas que se alimentan de capacitación externa, pero muchas veces de capacitación interna en el propio establecimiento empresarial del turismo. Ese es un tesoro que tiene el sector, es un tesoro que es parte de lo que el Estado debe apoyar, porque si hay algo que va a ser relevante en el futuro, que ya lo es, pero cada vez va a ser más, es apoyar sectores que tengan capacidad de generar puestos de trabajo sostenibles en el tiempo, compatibles con el avance de la tecnología y que estemos preparando personas que puedan utilizar la tecnología pero dar un servicio mejor a los extranjeros que llegan al país y a los propios uruguayos que disfrutan del turismo interno. Dada esa base, vamos a empezar con la presentación, que vamos a compartir algunos datos. Lo primero es algo que está relacionado con lo que decía el ministro de Turismo recién sobre la importancia del turismo interno. Es un trabajo que hemos hecho a lo largo del último año y medio con gran parte del equipo de Ceres, que es poner sobre la mesa y poner números concretos de lo que llamamos en este caso el turismo cultural, pero que en realidad es la enorme capacidad que tiene el Uruguay de producir fiestas culturales de alto nivel y movilización para el país. Y la verdad que existía alguna literatura en el Uruguay que se había enfocado en estudiar las fiestas, cuantificarlas. Hay más de 250 fiestas populares culturales en los 19 departamentos del país a lo largo de todo el año. Nosotros hicimos un trabajo de vuelta multidisciplinario en conjunto con la productora cultural BMR, con antropólogos, con especialistas en cultura, con arquitectos, con sociólogos, con economistas, y pusimos todas juntas a las fiestas del país, como un insumo, primero para la unidad nacional, pero segundo para el turismo, para ser conscientes que acá tenemos algo que vale mucho, que la calidad va mejorando año tras año, obviamente que hay muchas cosas todavía por mejorar, pero que tenemos que incorporarlo dentro de la matriz de decisiones dentro del sector. Este trabajo surgió, como decía, hace más de un año y medio atrás, hablando con un español que vive en Uruguay, y me decía: ustedes los uruguayos no venden bien las fiestas culturales que tienen, no venden bien el turismo interno, tienen tesoros muy valiosos, pero no lo saben exponer, venderlo, porque no se dan cuenta que son de calidad mundial. Bueno, eso es parte también de la inspiración de este trabajo que hicimos, que es un libro que está disponible en toda la librería del país, donde mostramos de forma orgullosa imágenes y historia de las principales fiestas culturales del país, que como muestra la línea de tiempo, que se procesan a lo largo de todo el año, desde los desfiles de carnaval que mueven a más de 600.000 personas, los tablados 550.000 personas, a lo largo de Semana Santa o Semana de Turismo, múltiples fiestas que mueven multitudes en todo el país, con gastos promedio por persona, por día, de 3.221 pesos, donde hay muchas personas que utilizan alojamiento, obviamente utilizan servicios de alimentación, van con la familia, o sea, el 60% de la gente participa de estas fiestas con la familia, y los niveles de satisfacción son altísimos. Esto lo medimos, por primera vez hicimos una encuesta nacional con el apoyo técnico de Opción Consultores para medir el grado de participación y de satisfacción con todas estas fiestas, incluyendo la Noche de la Nostalgia, donde 500.000 personas salen de sus casas y participan de distintos eventos, el Día del Patrimonio, 340.000 personas, y uno podría poner más. Acá están las que mueven más gente, de acuerdo a la encuesta representativa nacional. Solo lo estoy poniendo como ejemplo, que está en este libro que sacamos, que tiene imágenes que las cuales nos sentimos orgullosos de lo que tenemos, y nos sentimos orgullosos de ser uno de los primeros documentos que ponen juntos al carnaval con la patria gaucha, pasando por las fiestas criollas del Parque Roosevelt, o cualquier fiesta de la semana, por ejemplo de la Semana de la Cerveza, en musicales que hay múltiples y de muchísima calidad en el interior del país. Entonces, tenemos un turismo interno muy importante. La pandemia mostró que es grande, que se despertó. Entonces ahora, en esta nueva fase, el primer mensaje que tenemos que tener presente es que el turismo interno no era una
sustituto de clase B de la salida al mundo cuando no se podía en pandemia, sino que es un producto que tiene la misma calidad para los uruguayos que salir al exterior. Y tenemos que sentirnos orgullosos de lo que tenemos, por eso hicimos este trabajo. Vamos a seguir a continuación mostrando mucha información al respecto. Como decía, con un gran equipo de economistas que trabaja permanentemente en el seguimiento de los datos, liderado por Martín Alecina, economista de Ceres, a quien voy a invitar a que pase al escenario y sea él quien es una persona de las que más está trabajando en el turismo en el Uruguay, un economista con las manos en la masa en el turismo, porque nosotros creemos en el trabajo en equipo, para que sea Martín el que les pueda presentar este informe. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Es un gusto para nosotros estar acá y estar presentando este monitor que ya hace más de un año estamos trabajando, siguiendo el turismo y poder exprimiendo los datos al máximo para sacar buenas conclusiones. Bueno, como comentaba Ignacio, la idea va a ser, ahora metemos un poco más a ver los números fríos y poder exprimirlos y ver qué nos están diciendo. En principio, luego de ver diferentes fiestas y potenciales para incentivar el turismo interno, nos vamos a meter más en lo que es el turismo receptivo, que refiere a extranjeros que vienen a nuestro país por razones turísticas. Para analizar un poco el gasto y cómo está con respecto a años anteriores, se hace la comparación de qué pasó en el primer semestre del 2023 y cómo está con respecto al primer semestre en años pasados. Cuando uno lo mira en dólares corrientes, se está casi en niveles que se habían alcanzado en el 2019, un 8% por debajo en el 2023, sí, bastante por debajo de lo que fueron las mejores temporadas, los mejores años que son 2017 y 2018. Hay una recuperación, no es completa, pero hay una recuperación grande, todavía un poco por debajo del año prepandemia, 2019, donde ya se veía problemas de Argentina y se expresaban en los números. Pero nosotros creemos que la manera más precisa de poder analizar esos datos son en pesos constantes. ¿Por qué? Por la razón de que cuando uno empieza a mirar la rentabilidad en los establecimientos turísticos, ve que los ingresos gran parte están en dólares, pero los costos están en pesos, luego se indexan a la inflación aproximadamente, entonces es imprescindible ver cómo evolucionaron en pesos. Ahí ya la historia es otra, debido a principalmente la evolución del dólar en los últimos años, y si uno compara cómo estuvo 2023 con respecto al 2019, se estaría un 23% por debajo en lo que respecta a ingresos. 44% por debajo si se compara con la mejor temporada, que fue los mejores primeros 6 meses, que fueron los del 2017. Entonces, la recuperación existe porque hay un aumento con respecto al 2022, pero si uno ve con respecto tanto a la prepandemia como a los mejores años, se está bastante por debajo. A ver si... Bueno, como decíamos, el gasto está por debajo, pero es verdad, los visitantes están por encima, han ingresado más personas si uno compara con el 2019. Acá lo que hicimos fue ver ingresos de personas extranjeras en los primeros 8 meses del año. Si uno lo compara con los primeros 8 meses de 2019, hay un aumento del 7%, vinieron más personas, pero lo que está sucediendo es que esas personas están gastando menos en promedio. Si uno mira el gasto por persona, es menor. Cuando uno compara de dónde vienen esas personas y lo intenta mostrar para ver cómo evolucionaron con respecto a las nacionalidades. Como es sabido, el ingreso de argentinos ha disminuido a partir de 2017, ya en 2018 Argentina comienza con sus primeros problemas, la primera depreciación se da en el año 2018, ya comienza una baja a partir del año 2019, que obviamente se desploma en el 2021 con el cierre de fronteras y comienza una recuperación, pero que no es total, porque todos sabemos la situación que está enfrentando Argentina, tanto económica como salarial, y el diferencial cambiario que hace tan caro al país. Sin embargo, hay un aumento de brasileros, tanto en números relativos como absolutos. Los turistas brasileños han impulsado el turismo receptivo y eso es muy importante, y no solo de Brasil, sino también de Estados Unidos y de Chile.
de Chile, de Paraguay y de otros destinos. ¿Por qué es importante buscar incentivar y que estos destinos crezcan? Porque sabemos que tenemos un vecino complicado, que ahora está en un momento particularmente difícil, pero siempre ha tenido problemas. Entonces es importante impulsar el turismo extrarregional y no depender únicamente de Argentina, que siempre va a ser nuestro principal socio comercial, socio turístico, pero es importante buscar diversificar esos mercados. Y pensando en lo que es el turismo extrarregional, hay que pensar en la principal vía de acceso que estas personas tienen al país. En ese sentido nos parece muy relevante ver la evolución de los pasajeros extranjeros por el Aeropuerto Internacional de Carrasco. Ahí cuando comparamos la evolución de los primeros 8 meses del año con respecto al año 2019, obviamente se aprecia una recuperación, pero no es total, se está 10% por debajo de lo que fue el año prepandemia y 21% por debajo si uno compara con el año 2017, que como decíamos fue el mejor año completo para el turismo receptivo. Las frecuencias están todavía por debajo, hay menos vuelos que llegan al país, entre un 15 y un 20% menos, pero hay buenas noticias, dado que se han anunciado en las últimas semanas nuevas frecuencias a partir de los próximos meses, tanto más extrarregionales como puede ser Miami, pero también dentro de Sudamérica, Lima, Santiago de Chile, Curitiba, Florianópolis, Salvador de Bahía y Mar del Plata. Estas son buenas noticias, dado que pueden incentivar este turismo y más pensando en aerolíneas por fuera de lo que es Argentina y Brasil para incentivar y poder generar ese turismo extrarregional que es tan importante. Sin embargo, es muy importante ver el precio que se brinda para el turista, que hoy en día en promedio el boleto, el precio final del ticket es caro y tiene una proporción de impuestos y tasas si uno compara con los precios promedio de otros aeropuertos de la región, que es más alta. Entonces ahí puede haber un factor a atender para poder generar un incentivo mayor para incentivar este tipo de turismo que es tan relevante. Y un poco en el marco del día de hoy, de los temas que se van a tocar en el día de hoy, nos pareció relevante hacer hincapié en la inversión en turismo y particularmente en qué porcentaje se puede corroborar como inversión limpia. Si uno mira la evolución de la inversión en turismo en los últimos años, ve claramente una baja, principalmente explicada por la baja rentabilidad que se ha tenido. Si uno mira las inversiones totales que llegan a la COMAC hace una década, pues entre 2009 y 2013, por ejemplo, y ve qué porcentaje de esas inversiones corresponden al turismo, eran el 13,5% hace una década. Sin embargo, si uno hace ese ejercicio al día de hoy, es únicamente el 2,4%. Entonces eso muestra tanto la baja en la inversión absoluta a nivel del turismo, como la baja relativa, donde la inversión en otros sectores aumentó mucho más que la que aumentó en el turismo. Como decíamos, esa baja pronunciada en los últimos años, explicada principalmente por una baja rentabilidad que no justifica la realización de la inversión. Pero dentro de esa inversión que sí se está dando, bueno, veamos cuál cataloga como producción más limpia, que eso es en base a indicadores que realiza la COMAC con los proyectos de inversión. La sostenibilidad, importantísima y más aún en el turismo, dada la relevancia de ese factor que tiene cada vez más cuando el turista elige a dónde ir. Se hizo hace unos meses una encuesta en Europa donde la conclusión final era que los turistas estaban dispuestos a pagar hasta un 10% más por ir a destinos que estaban catalogados como sostenibles. Entonces, en ese sentido, la relevancia particular para el turismo. Bueno, dentro de esas inversiones que sí se dan, únicamente el 6% está catalogado como inversión sostenible o en producción más limpia. Pero si uno mira a nivel general de las inversiones que llegan al país, tanto extranjeras como internas, es el 10,7%. Entonces, en ese sentido, tenemos espacio para mejorar y es particularmente relevante para el caso del turismo. Y si uno piensa en inversión, piensa en crédito. Piensa en crédito y el turismo no es particularmente un sector que se le podría decir un sector tomador de crédito. Culturalmente nunca lo ha sido, siempre fue bajo. Si bien en los últimos años ha habido una caída particularmente pesada y justificada por la situación del sector, nunca fue un sector tomador de crédito. Eso, sumado a los problemas de rentabilidad actual, deja estos niveles bajos.
Pero ¿por qué creemos que es importante? Es importante seguir impulsando créditos especiales y blandos para incentivar el sector. Bueno, hace unas semanas desde CELES publicamos un informe sobre el sistema bancario, la rentabilidad y la importancia del crédito. Y ahí, en una revisión amplia de literatura, se puede concluir la importancia del crédito en la actividad económica a través del fomento de proyectos de inversión, de la creación de empleo, del aumento en productividad que se da a raíz de la incorporación de tecnología y de maquinaria. Y entonces, particularmente, sí tanto a nivel de actividad económica, pero para el turismo es clave poder mejorar ese nivel de crédito para darle ese impulso que necesita, que es tan clave para poder generar esas inversiones, para ofrecer un servicio mejor para aquellos turistas que deciden llegar al país. Pero sin embargo, más allá de la sostenibilidad de las inversiones actuales del turismo y de que el turismo sea un sector que no es tomador de crédito, si uno compara a nivel internacional, que eso es relevante porque muchas veces hay que pensar el turismo como un menú de elecciones donde el turista, sobre todo extrarregional, decide a dónde ir, y la sostenibilidad es cada vez más un factor importante. Nos encontramos haciendo trabajo con este índice elaborado por Euromonitor, donde ve la sostenibilidad en 99 destinos turísticos. Uruguay aparece como el único destino no europeo entre los primeros 20, que son los que presenta Euromonitor. Entonces, esto cataloga y se han dado numerosas noticias en plano internacional, donde destacan a Uruguay como destino sostenible, pero no acá, lo destacan en Europa, lo destacan en Estados Unidos. Entonces creemos que eso es una buena noticia que tenemos que impulsar aún más por la importancia que esto tiene en el sector. ¿Qué se evalúa particularmente en este índice? Bueno, es en base a 56 indicadores, primero a nivel más general como felicidad, igualdad y justicia social en el destino, pero particularmente en el turismo se evalúa el impacto que tiene el turismo en el empleo que genera. Y ahí es donde vamos a hacer el foco en las próximas slides de la importancia y la calidad del empleo que genera el turismo. También la calidad de infraestructura que el turismo brinda y la dependencia de la demanda internacional. Y ahí algo que favorece a Uruguay en este índice y que justifica esta posición en parte es de dónde vienen los turistas extranjeros que vienen. Como vienen relativamente cerca, las emisiones que se generan, pensando en la baja participación de aviones que traen a los turistas, son relativamente bajas en comparación con otros destinos, donde arriban principalmente a través de aviones, con lo que sabemos que eso genera a nivel de emisiones. También la energía renovable, la producción, el cambio de matriz energética que se ha dado en ese sentido y el porcentaje altísimo de energía renovable de lo que se genera en Uruguay colabora en el puntaje de este índice, y lo que se le llama digitalización de experiencia del viajero, justificada en buena parte por la amplitud de acceso a internet a lo largo de todo el país, que eso es muy relevante cada vez más porque realmente mejora la calidad de la experiencia del viajero. Y algo que venimos haciendo ya hace más de un año, este es el cuarto monitor que hemos presentado, es intentar darle dimensión al turismo y ver cuánto representa en el PBI, que lo creemos particularmente relevante porque es lo que muestra el tamaño del sector en la economía nacional. Y para eso utilizamos supuestos internacionales estandarizados de qué porcentaje de cada sector corresponde al turismo. No me voy a detener en los números, pero la idea es mostrar acá todos los números detrás de esta estimación que nosotros generamos, donde por ejemplo el 1% se asigna al turismo, 25% de servicios de comida y bebida, 95% de alojamientos, y así sucesivamente, pero la idea es mostrar dónde está la metodología y cuál es la metodología detrás, que son estándares internacionales que nos permiten hacer esta estimación única en estos años, que nos dan una información un poco en línea a lo que veníamos diciendo. El mejor año fue el 2017, para nosotros, donde el turismo representó el 8,4% del PBI, una baja a partir de esos años, pero con niveles relativamente altos, que dejan un promedio del 7,5%, es decir, el turismo representa el 7,5% del PBI en años, se le podría llamar, normales. El desplome predecible que podíamos esperar con la pandemia, una recuperación, pero muestra que
con los datos que tenemos hasta 2023 y las proyecciones que hemos hecho en base a modelos de qué va a pasar en los próximos meses, deja un 2023 donde el turismo representaría el 5,4% del PBI. Esto es un nivel que lo deja 28% por debajo de lo que se tenía si uno mira el promedio de los años pre-pandemia. Entonces, hay lugar para mejorar todavía. La recuperación existe, pero no es total, y obviamente corresponde a problemas, como ya lo decíamos con Argentina, y problemas de rentabilidad que están teniendo los establecimientos, que genera que este nivel turístico todavía no alcance lo que se tenía previo a la pandemia. Y en cuanto al empleo, importantísimo, dada la relevancia y la magnitud que tiene el turismo. El turismo da empleo a más de 100.000 personas. Más de 100.000 personas que tiene una particularidad, porque si uno compara el año 2022 con el año 2019, la actividad turística cayó un 35%. Sin embargo, el empleo estuvo únicamente 11% por debajo. Y eso muestra la resiliencia que ha tenido el empleo turístico en estos años, donde ha caído mucho menos que la actividad y que se ha podido mantener. Y eso es particularmente importante, es importante porque es empleo, pero particularmente importante por el tipo de empleo que genera el turismo. Un empleo con menor propensión a la automatización del promedio de los empleos, eso es en base a un análisis muy extenso que hemos hecho con metodologías de la Universidad de Oxford, donde muestra que el empleo turístico tiene y necesita de esa calidez y de esa empatía humana que no se puede encontrar en otros sectores. Y no puede ser sustituida por la automatización. Y además es un empleo que abre puertas más allá de la edad, abre puertas más allá del nivel educativo. Entonces, en ese sentido creemos que es un empleo particularmente importante que se mantenga, que más allá de vaivenes en la actividad podamos mantener el empleo. Entonces, decidimos hacer un ejercicio. ¿Qué pasaría si el empleo turístico diera un salto realmente importante? Esto es nada más que un ejercicio teórico, pero ¿qué pasaría si el porcentaje de empleo total que corresponde al turismo fuera lo mismo que España, que es un 12,8%? Bueno, eso generaría obviamente una creación de empleo cercano a 100.000 nuevos empleos creados. Pero ¿por qué es que hicimos este ejercicio y por qué lo creemos relevante? ¿Y por qué creemos que sería una gran noticia para el país y para la actividad poder tener un crecimiento sostenido y significativo, no de esa magnitud, porque realmente sería muy difícil poder llegar a eso, pero sí una magnitud significativa, por, como decíamos, el impacto que esto generaría? Una vez que se crean empleos adicionales, y acá hicimos el ejercicio de qué pasa si se crean empleos adicionales en turismo, qué pasaría si se crean empleos adicionales en otro tipo de sectores. Bueno, cuando hicimos la comparación, los salarios adicionales que se generarían por la creación de empleos en turismo tendría un impacto final en la economía por todos los encadenamientos que esto genera. Este salario vengo, lo gasto acá, esta persona viene y lo gasta allá. Eso es lo que se llama encadenamientos. Tiene un impacto final en la economía mayor así ese aumento de empleo se diera en otros sectores. Entonces, por ese sentido, creemos relevante y muy importante que se pueda dar ese aumento adicional en el empleo, particularmente en turismo, por el tipo de empleo que genera, pero también por el impacto que tendría a nivel de actividad. Y bueno, como se estuvo hablando, ¿qué pasa si uno compara, o qué pasa si uno ve en perspectiva lo que fueron los gastos de extranjeros en Uruguay, pero que fueron los gastos de uruguayos en el exterior? Uno mira lo que se llama el saldo neto del turismo, el saldo neto turístico, sería negativo por primera vez si uno compara con los últimos años, cuando no se ve. Marcado por el círculo blanco, se ve que en este primer semestre del año fue apenas negativo, pero se proyecta que sea negativo para el año total. Esto obviamente se da por estos gastos máximos de uruguayos en el exterior, motivados por la diferencia cambiaria y también por una baja en los gastos de extranjeros que generan. Pero esto obviamente tiene sus repercusiones a nivel de turismo. En algunos casos se tratan de viajes y de gastos sustitutos que se dan en el exterior pero no se dan en Uruguay. En otros casos no es tan así, son viajes y gastos que se dan pero que no se hubieran dado en Uruguay en caso de no existir esta diferencia de cambiaria. Pero siempre es importante ver cómo es ese saldo turístico negativo, turístico, que este año tiene la particularidad
de que será negativo. Y será negativo por la brecha de precios y el diferencial cambiario y el nivel de encarecimiento actual del país. Si uno lo mira con Argentina, lo que muestra la gráfica es cómo es el nivel de encarecimiento relativo de Uruguay con respecto a Argentina, en donde por debajo de la línea Uruguay está más caro que Argentina y por encima Uruguay está más barato. Vemos que si uno compara los últimos 20 años, Uruguay ha estado consistentemente más caro que Argentina, pero no que Argentina, siempre fue más caro. Sino si uno compara con el promedio del encarecimiento que tuvieron entre ellos. Entonces, esto, porque si uno compara, por ejemplo, dos canastas iguales, sale 126% más caro en Uruguay que en Argentina. Pero esto es con respecto a ellos. Si uno mira cuál ha sido el nivel promedio de precios, si uno compara los dos países, bueno, este fue el promedio, hoy estamos en nuestro punto más bajo, 66% más caros que el promedio entre Uruguay y Argentina. Y si uno hace ese mismo ejercicio con otros países relevantes para el turismo, países y regiones, ve que Uruguay está más caros contra todos. ¿Esto qué muestra? Como decía, lo mismo que en Argentina. Si esto diera 0%, quiere decir que Uruguay, con ese país o con esa región, está en el mismo nivel de encarecimiento histórico. Si eso es positivo, es que Uruguay está más caro que el histórico con ese país. Si eso es negativo, es que Uruguay está más barato. Es positivo en todos y positivo y con un número grande. Entonces, eso muestra el nivel de encarecimiento actual de Uruguay, que obviamente presenta una dificultad muy importante para la atracción. Pero se pueden hacer cosas y han habido propuestas en ese sentido. Las propuestas de la Cámara de Turismo para poder mitigar este impacto van particularmente por proponer un IVA tasa cero a los no residentes en servicios turísticos, pensando, el turismo es una exportación de servicios, el turismo es una industria exportadora. Y particularmente, en caso de contar con ese IVA, sería la única industria que estaría cobrando IVA. Es decir, es un IVA que se exporta, es un IVA que se va. Entonces, viendo el turismo como una industria exportadora, lo más coherente sería que no cuente con eso para aquellas personas no residentes. Y particularmente para incentivar el turismo interno, se propone extender ese IVA tasa cero para los hoteles. ¿Por qué? Porque el turismo interno es un motor muy importante, de una magnitud muy relevante, y cuando se está teniendo problemas para atraer a personas del exterior y también para retener a los propios, cualquier incentivo va a ser positivo en ese sentido. También pensando a nivel micro, los establecimientos turísticos con problemas de rentabilidad, por esto que veníamos explicando, es importante que se cuente con ese seguro de paro parcial relevante para poder continuar con la actividad y vital. Y se aprobó hace unas semanas el seguro de paro parcial por 3 meses hasta noviembre del 23 para algunos hoteles. También continuando con esta línea, y particularmente para los establecimientos fronterizos, el litoral termal, que son quienes están sufriendo más el diferencial cambiario con Argentina, se ha propuesto la exoneración de los aportes patronales y también otras medidas relativas al adelantamiento del pago de tarifas. Son quienes están sufriendo más, todos lo sabemos, el diferencial cambiario, y por eso es relevante atenderlos particularmente. Y por último, el tema de la ley de vivienda turística vacacional. Está en trámite parlamentario ya hace meses, es algo que está en la vuelta de que se está conversando ya hace más de 10 años y lo creemos particularmente relevante para este momento lograr la aprobación, porque sería un factor importante para poder seguir incentivando esta industria que es tan importante y es tan relevante lograr poder seguir la actividad a pesar de estos problemas que se está sufriendo. Y un poco para cerrar, las conclusiones son por el lado de ver, es verdad, los visitantes están por encima, se logró superar los niveles prepandemia, pero se siguen teniendo problemas. El gasto sigue por debajo, y más cuando uno lo mira en pesos constantes, que es cuando lo que tiene más sentido de verlo, para ver la rentabilidad micro que están teniendo todos los establecimientos turísticos que están teniendo problemas. Entonces, esto da muestras de un panorama un poco complejo
que obviamente tiene sus variaciones, no todos los establecimientos pasan por la misma situación, no todos los departamentos pasan por la misma situación, pero a nivel promedio este es el panorama. En cuanto a la sostenibilidad de las inversiones, el foco de las presentaciones del día de hoy, Uruguay es reconocido destino sostenible. Este índice lo pone en la mira y eso es una gran noticia, pero sin embargo tenemos lugar para seguir mejorando. Las inversiones son bajas, las inversiones sostenibles particularmente también son bajas y el nivel de crédito también. Entonces creemos que hay espacio y que es muy importante seguir impulsando en ese sentido para lograr un aumento de la actividad. Y ahí creemos también que hay una oportunidad de impulsar el turismo MICE, que es lo que refiere al turismo de conferencias y de reuniones a una escala un poco mayor, donde ya contamos con un centro de convenciones, pero también estaría bueno impulsar otro centro de convenciones, pensando en Montevideo, por ejemplo, en un destino que no tiene estacionalidad, en un destino que es muy relevante para el país y que podría impulsar un turismo diferente, que particularmente es un turismo extrarregión, que sería importante seguir impulsando, dadas las dificultades que se está teniendo con Argentina. Y como vimos recién, Uruguay es caro, pero hay que intentar hacerlo lo más atractivo posible. Y para eso fueron las propuestas que estuvimos contando, pero también se debe buscar mejorar la conectividad regional, por este turismo extrarregión que estamos haciendo énfasis, abaratar estos vuelos, que logren incentivar a que vengan, que cuando elijan, vean que en realidad, bueno, no era tan caro o por lo menos bajó de precio, es muy relevante poder incentivar este turismo extrarregional. Y poder aplicar este tratamiento impositivo que sería lo más coherente dada la naturaleza de la actividad turística. Por todo lo que presentamos es que creemos particularmente inteligente, si uno lo mira a nivel de actividad económica y de empleo, incentivar el turismo. Inteligente promocionar el turismo. ¿Por qué? Por su nivel de impacto que tiene, tanto de empleo, por como dijimos, el tipo de empleo que genera, el empleo de calidad, y por el nivel de impacto que esto tiene a nivel de actividad económica. 2023 es un año de crecimiento muy bajo, desde Ceres somos un poco más pesimistas capaz de lo que se está hablando y vemos un crecimiento en el entorno más cercano al 0 que al 1%, y ahí es cuando decimos, bueno, ¿de dónde puede venir? ¿De dónde podemos sacar? Bueno, el turismo sería un sector particularmente importante y de gran impacto si uno genera un crecimiento grande del sector. Y para eso es necesario contar con los mejores datos posibles, como se comentaba, los datos están, tenemos que generar una base de datos más amplia, más precisa, que nos permita tomar las mejores decisiones de política, con el objetivo de impulsar un sector muy relevante para el país como lo es el turismo. Muchas gracias.